Según la Secretaría de Salud, este miércoles se alcanzó la cifra de 199,627 fallecidos a causa del COVID-19. Hay muy buenas razones para pensar que hoy alcanzaremos la cifra de 200,000. Lori Ann Jiménez Phoebe es jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Jiménez Phoebe, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuéntenos en primer lugar, ¿cuál es el mensaje que estamos recibiendo? Nos habían dicho que quizás en el peor de los escenarios habría 60,000 muertos, estamos viendo ya 200,000 y además nos dicen que pues estos no son todos porque en México se han aplicado menos pruebas que en los demás países. ¿Cuál es el mensaje que estamos recibiendo de esta pandemia que nos ha hecho pues más daño de lo que muchos pensaron? Sí, pues es muy lamentable, desafortunado el mensaje que hemos venido recibiendo la población de México por parte de nuestras autoridades. Ha sido un mensaje pues desatinado, desacertado y desde luego, pues para decirlo de forma muy simple, pues ha sido un mensaje letal. Ha llevado a demasiada gente a morir por hacer estos mensajes que parecen tener más una tendencia político-demagógica que una intención de establecer una política de salud pública durante una crisis tan grave como la que se vive ahora durante la pandemia. Los mensajes pues han sido siempre equivocados. La realidad es que hemos ido siempre corriendo. Ha sido una carrera contra el tiempo, es decir, ¿quién va a ganar, nosotros o el virus, no? Entonces al inicio tuvimos tiempo que se desperdició desafortunadamente, dejamos al virus ganar. Pero a lo largo de ya más de un año han habido muchas oportunidades para rectificar el camino, rectificar los mensajes y hacer que esto tome otro rumbo en donde no necesariamente se tengan que seguir muriendo entre 500 y 1,000 mexicanos al día, ¿verdad? Entonces, pero desgraciadamente esto no ha pasado. Ahora nuevamente estamos cometiendo los errores del principio. Al principio se perdió el tiempo hablando de vamos a tener muchas camas de hospital y no enfocándose en el pilar que debió haber sido central en el control de esta crisis, que es detener la propagación del virus, detener la propagación de los contagios. Posteriormente, la atención, es decir, la comunicación, pasó de las camas a los confinamientos. Les dijimos que se quedaran en casa. Si ustedes no se quedan en casa, es culpa de ustedes, ¿no? En un país en donde el gobierno no tiene ningún programa social para sustentar y apoyar a la gente para que se quede en casa, que no tienen programas sociales para que las empresas puedan cerrar sus puertas sin quebrar y sin despedir a toda su planta productiva, ¿verdad? Pues hablar de confinamientos no es una posibilidad. Entonces, en un país como el nuestro, es todavía más importante que se hubiera establecido una real estrategia epidemiológica, una estrategia real, una política acertada de salud pública para controlar el problema. Ahora la atención va a otro punto, que son las vacunas. Nuevamente equivocado. Me preocupa mucho, y no soy la única, hay mucha gente, muchos colegas míos, científicos, médicos, les preocupa este mismo punto. Ayer el presidente López Obrador dijo algo que es muy desconcertante. Ante la tercera ola, que le llaman tercera ola, no sé por qué, creo que para sentirse ellos un poco mejor, México sigue en una sola ola, ¿no? Lo que ha sucedido es que esta ola que nunca han controlado, que es la única que hemos tenido, ha tenido sus escaladas, ¿no? Y ahorita estamos a punto de tener una escalada nueva que vendría siendo la tercera. El presidente ayer dijo, ante la posibilidad de tener esta tercera escalada, pues vamos a empezar a reforzar la vacunación. Parece que al presidente no le han dado la información adecuada. La vacunación no es una herramienta para detener el desarrollo de la pandemia, así como él lo está viendo. No es un remedio, una herramienta que surta efecto de inmediato o en el corto plazo. La vacunación podría blindarnos en un futuro a mediano y largo plazo de seguir teniendo estas escaladas y repuntes. Pero en el corto plazo, para empezar, México vacuna muy poco. Estamos vacunando a un ritmo demasiado lento.
pero incluso si estuviéramos vacunando rápido, Estados Unidos, por ejemplo, que ha llegado a poner más de 3 millones de vacunas en un solo día, ellos no están todavía blindados, porque para tener ese blindaje que proporcionan las vacunas, se requiere tener entre el 75 y el 85% de la población vacunada. A saber, para quienes nos escuchan amablemente esta mañana, en México solo el 3.64% de la población ha recibido una dosis de la vacuna. Una dosis no es suficiente. Se requiere que la persona complete su esquema de vacunación con las 2 dosis. En este sentido, solamente el 0.61% de la población mexicana ha recibido las 2 dosis de vacunas. Quiere decir, pero entonces, ante este escenario, ¿qué nos queda? Si las dosis no son suficientes, la vacunación, la estrategia no es suficiente, nos hablan de una tercera ola, hasta hay una promoción, ¿no? De que no te montes en la ola, o no sé qué, de esto de la ola. Siguen las vacaciones de Semana Santa, ya vimos que la autoridad nos dice una cosa, pero hace otra, por ejemplo, esto de que quédate en casa, pero vemos que luego ellos se van de vacaciones. ¿Qué nos queda? Sí, bueno, no solo eso, ¿verdad? El doctor López-Gatell hace unos días salió con un, pues realmente ignominioso decálogo en donde prácticamente le dio permiso al pueblo de México a salir de vacaciones, teniendo encima esta escalada que si se ponen a ver lo que está pasando ahorita en Brasil, Brasil es un país que está ahorita en una crisis humanitaria, está colapsado literalmente, ¿no? El país a nivel nacional, eso es lo que viene para acá. Y el señor se puso, me refiero al doctor Hugo López-Gatell, dio como permiso para que la gente saliera de vacaciones, instruyéndoles hidratarse bien, ponerse bloqueador solar y ropa ligera, ¿no? Es una lástima. Entonces, sí, claro, Lupita, para contestar la pregunta, pues sí, lo que debemos hacer, el gobierno lo que tuvo que haber hecho desde el principio es contener la dispersión del virus, enfocar todos sus esfuerzos, porque, miren, con camas o sin camas, con confinamiento o sin confinamiento, ¿sí? Con vacunas o sin vacunas, mientras la estrategia gubernamental no esté enfocada en detener la propagación del virus, va a seguir fracasando y aquí vamos a seguir sumando muertos. Entonces, en ese esfuerzo de detener la propagación del virus, la población, todos nosotros, las personas como ustedes, como yo, la gente, como yo de a pie, ¿verdad? Tenemos un papel muy importante que jugar y ese papel es necesitamos hacer lo posible por detener la propagación del virus. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos usando el cubrebocas, usando todo el tiempo correctamente el cubrebocas, ventilando espacios, evitando aglomeraciones. Basta ya de este mensaje, el gobierno sigue dando un mensaje que se quedó con la información de hace un año, en donde insiste en que lávese las manos, lleve su gel. Esto está muy bien, la gente debe lavarse las manos, sin duda, ¿no? Pero le han dado un sentimiento a las personas que mientras lleven su gel y se lo coloquen cada 30 minutos, ellos están protegidos de COVID y esto es falso. El virus se transmite por vía aérea. Entonces, hay que protegerse del contagio por vía aérea. La cantidad de contagios que se dan por la vía de contacto, que sería eso de lavarse las manos, es menos del 10%. Entonces, pues sí, hay que lavarse las manos, hay que protegerse de esa vía de contagio también. Pero lo importante son 3 pilares fundamentales para protegernos. Eviten aglomeraciones, ventilen los espacios. Es decir, presionen para que si van en el transporte público, en el metro, en el trolebús, en el camión, en un Uber, en un taxi, lo que sea, que abran las ventanas. Es importantísimo que los espacios estén ventilados y utilizar todo el tiempo el cubrebocas. Hay muchas medidas menores, ¿no? En el transporte público la gente no debe ir hablando. A medida que la gente habla, genera más de estos aerosoles potencialmente infecciosos. En fin, el mensaje tiene que ser, eviten el contagio, tienen que evitar el contagio y procuren cortar sus propias cadenas de transmisión. ¿Cómo hacen esto? Si alguien está infectado, tenga el valor cívico y la responsabilidad de aislarse
¿sí? No de salir a caminar en un parque en la Condesa sin cubrebocas mientras está usted infectado, ¿no? Aíslese hasta que esté completamente recuperado. Esto representa por lo menos 14 días de aislamiento para que uno infecte a otras personas. Eso es uno, aíslese. Y segundo, informe a todas las personas con las que tuvo contacto cercano que está usted infectado. ¿Para qué? Para que esas personas puedan a su vez aislarse también, hacer una prueba o lo que necesiten para saber si están infectados y si están, se puedan aislar. Esto es una estrategia que el gobierno debería de estar haciendo, pero ante lo absurdo de que el gobierno no dé estos mensajes, no nos informe correctamente y no tome las acciones que deben ser, pues entonces está en nuestras manos tratar de solucionar el problema. Aquí lo que va a acontecer ahora es que viene un tsunami encima de nosotros y el gobierno va a empezar a echar la culpa es que la gente se fue de vacaciones. No, es que a la gente no se le informó correctamente. A la gente se le dio permiso para ir de vacaciones teniendo esta carrera contra el tiempo de un tsunami inminente que nos va a ahogar. Y entonces, pues no es culpa de la gente, es culpa de que las autoridades no han dado los mensajes adecuados. Pues yo quiero agradecerle, Lori-Ann Jiménez, Fivey o Phoebe, no sé cómo pronuncia ese apellido. Es Fivey. Fivey, Lori-Ann Jiménez Fivey, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM. Gracias por hablar con nosotros. Al contrario, un placer estar en el programa. Muy Gracias. bueno. Gracias. Hasta luego, doctora. Pues hay que tomar nota de todo lo que ha dicho la doctora, ¿eh? Si el mensaje no es el correcto, bueno, pues hay que hacerle caso entonces a quienes están señalando que no nada más tienes que lavarte las manos. Oye,